El anticomunismo tiene como objetivo desprestigiar la historia de la Unión Soviética, y para ello, qué mejor que criticar y crear un discurso único en torno a uno de los cuadros bolcheviques más importantes, que es Joseph Stalin. El paradigma anti-Stalin se encarga de mostrar al estadista soviético como un personaje nefasto de la historia, y se trata de compararlo con otros dictadores para minimizar el enorme peso histórico del hombre de acero. A esta misión se unen distintas corrientes ideológicas, pero es que incluso los trotskistas han cerrado filas con los anticomunistas para criticar a Stalin. En este sentido, los trotskistas han pretendido ir a la raíz del problema con el mal llamado testamento de Lenin, para intentar demostrar que Stalin nunca debió acceder al cargo de secretario general y así enemistar a Lenin con Stalin. Pero, ¿qué hay de cierto en el testamento de Lenin? ¿Qué es lo que recoge este supuesto testamento? En este vídeo os voy a hablar del testamento de Lenin y a desmontarlo. Pues vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. La cuestión de Stalin contra Trotsky no es nada nuevo, ya que es una constante dentro de la historia del movimiento comunista internacional que ha creado no pocas discusiones en torno a este tema. Intentando arrojar luz a esta disputa histórica, el mal llamado testamento de Lenin sirve como arma arrojadiza contra los defensores de la figura histórica y del legado de Stalin. No obstante, hay demasiadas cuestiones alrededor de este testamento que son omitidos intencionadamente para presentarlo como un pilar fundamental que desacredita a Stalin desde su origen. Quiero decir que quienes usan el testamento de Lenin para cancelar a Stalin, por ende, a los marxistas-leninistas, lo usan para ir al origen del problema y defender que Stalin nunca debía haber accedido a la cabeza del Estado soviético. Antes de nada, creo que es importante hablar objetivamente sobre el mal llamado testamento de Lenin, ya que me imagino que habréis oído algo sobre este testamento, pero muchos desconoceréis lo que realmente es. Bien, se conoce como el testamento de Lenin a la carta dictada por Lenin y al anexo de la misma carta dirigida al Congreso del partido con fecha del 24 de diciembre de 1922. En la carta dictada por Lenin, que tiene como fecha el 24 de diciembre de 1922, y en el anexo a la misma carta, Lenin habla sobre la estabilidad del Comité Central del Partido Bolchevique y más concretamente sobre el tema de la unidad dentro del partido. Lenin ya vio venir la disputa política entre Stalin y Trotsky y decidió dictar una carta para prevalecer la unidad dentro del partido en aras de evitar la escisión. Este es el análisis objetivo y principal que se puede hacer de la carta y el anexo dictado por Lenin, pero el contenido de estos dictados de Lenin también es analizado sesgadamente por los enemigos de Stalin. Estas personas defienden que el mal llamado testamento de Lenin es la clara evidencia de que Lenin estaba enemistado con Stalin y que no quería que éste ocupara el cargo de secretario general. De ahí la maravillosa conclusión de los trotskistas de que Lenin quería que Trotsky fuera el cabeza del Estado soviético. Más adelante voy a hablar sobre el contenido de la carta y del anexo dictado por Lenin, pero es necesario que comprendáis unos factores muy importantes para desarrollar una cosmovisión respecto al testamento. 1. Lenin no dejó ningún testamento. Las cartas que Lenin dictó a finales de 1922 no tenían ninguna intención de convertirse en testamento y mucho menos Lenin dictó la carta para nombrar a un supuesto sucesor. Este hecho fue admitido incluso por Trotsky en 1925. En aquel año Trotsky criticó el libro de Eastman titulado Since Lenin Died, en el que aclaró que Lenin no había dejado ningún testamento. Esto fue lo que Trotsky replicó a Eastman en 1925. Vladimir Ilich no dejó ninguna voluntad y el mismo carácter de su actitud hacia el partido, así como el carácter del partido mismo, precluyó cualquier posibilidad de tal voluntad. Lo que usualmente es referido como una voluntad en la prensa emigrada y extranjera burguesa y menchevique, en una manera falseada más allá de todo reconocimiento, es una de las cartas de Vladimir Ilich conteniendo consejos sobre materias organizacionales. De modo que podemos observar que incluso el propio Trotsky repudió llamar a esas cartas testamento de Lenin, y que fue la prensa extranjera burguesa la que presentó esas cartas como una especie de voluntad final de Lenin. No obstante, en 1930 Trotsky cambió de parecer y, enfrascado en su disputa política con Stalin, usó las cartas dictadas de
Lenin y las presentó como el testamento de Lenin. Esto no tiene por qué sorprender a nadie, porque en aquellos años las contradicciones entre Stalin y Trotsky se volvieron irreconciliables y decidió valerse de las últimas cartas de Lenin para atacar a su adversario. Aunque el tema de las últimas cartas de Lenin quedó zanjado en el 12º y en el 13º Congreso, que posteriormente hablaré sobre esos congresos, en el 20 Congreso del PQS celebrado en 1956, Khrushchev recicló la falacia del testamento de Lenin y la usó para calumniar contra Stalin y así emprender la desestalinización. 2. Otra cuestión muy importante en torno al mal llamado testamento de Lenin es que en la Unión Soviética los cargos no se sucedían o se heredaban como en una monarquía, de modo que Lenin no tenía ninguna potestad para nombrar a un supuesto sucesor. Esto es una auténtica mentira propugnada por los enemigos del comunismo que intentan presentar a la URSS como una especie de dictadura en el que el jefe de Estado escoja a la persona que va a sucederle. Lenin recomendó a Stalin para la Secretaría General del partido, eso es cierto, pero eso no significa que Lenin nombrara a Stalin como su sucesor, sino que simplemente lo recomendó, y los delegados del 11º Congreso votaron a favor de que Stalin se convirtiera en el nuevo secretario general del partido bolchevique. Entendido esto, hay que aclarar que el mal llamado testamento de Lenin, que intentan presentarlo como una especie de última voluntad de Lenin para nombrar a su sucesor en el poder, es completamente falso. Y más falso es intentar demostrar que Lenin quisiera a Trotsky como su sucesor porque recomendó a Stalin y no a Trotsky. 3. Lenin no escribió sus últimas cartas, sino que las dictó. Es importante recordar a los anticomunistas y enemigos de Stalin en general que Lenin sufrió un grave ataque el 25 de mayo de 1922 que deterioró enormemente la salud del entonces máximo mandatario de la URSS. No solo eso, entre el 22 y 23 de diciembre de 1922, Lenin sufrió un nuevo ataque y a consecuencia de ese ataque perdió la movilidad en toda su parte derecha del cuerpo, por lo que Lenin no estaba en condiciones de escribir ninguna carta. Teniendo en cuenta que el mal llamado testamento de Lenin fue registrado el 24 de diciembre de 1922, podemos concluir que esa carta fue dictada. Una recomendación: cada vez que escuchéis a un anticomunista defender el testamento de Lenin diciendo que Lenin escribió sus últimas cartas, desconfiad, puesto que desconocerá los ataques de Lenin y que le había provocado la pérdida motora de su lado derecho, imposibilitándolo escribir. Bien, para terminar con los factores importantes acerca del mal llamado testamento de Lenin, es importante saber la sobreimportancia que se da a esta última voluntad no se debe tanto a la instrumentalización de la misma que hizo Trotsky en 1930, sino el uso que le dio Nikita Khrushchev en el 20 Congreso del PQS de 1956. Recordad que el 20 Congreso fue a puerta cerrada y que a ese congreso solamente acudieron los delegados nacionales, quiero decir, soviéticos, porque la presencia de Mao Zedong, Ho Chi Minh, Torres y compañía hubiera impedido que Khrushchev mintiera de la manera que lo hizo. Nikita Khrushchev leyó su famoso discurso secreto oficialmente conocido como Acerca del culto a la personalidad y sus consecuencias, en el que atacó a Stalin y, como no, se valió del mal llamado testamento de Lenin, precisamente para demostrar que Lenin no quería a Stalin en el poder, en definitiva, para enemistar a Lenin con Stalin. Pero tal y como dice Grover Furr, 60 de los 61 cargos que Khrushchev hizo a Stalin son demostrablemente falsos. Entendida todas estas cuestiones, es necesario ir al meollo del testamento de Lenin. Como acabo de decir, la instrumentalización del testamento de Lenin por parte de los anticomunistas y de los enemigos de Stalin cogió fuerza a partir del 20 Congreso del PQS, por lo que veo necesario partir de los pseudoargumentos esgrimidos por Khrushchev y desmontar todas las mentiras y manipulaciones que hizo este personaje nefasto de la historia de la URSS. Así introdujo Khrushchev el tema del testamento de Lenin a los que en teoría eran sus camaradas. Temiendo por el destino futuro del partido y de la nación soviética, Lenin realizó una caracterización enteramente correcta de Stalin, señalando que era necesario considerar el asunto de transferir a Stalin de la posición de secretario general debido al hecho de que Stalin era excesivamente rudo, que él no tiene una actitud adecuada hacia sus camaradas, que él es caprichoso y abusa de poder. Khrushchev, después de calumniar contra Stalin, leyó el contenido de la carta dictada por Lenin en diciembre de 1922. En diciembre de 1922, en una carta al Congreso del partido, Vladimir Ilich escribió: luego de tomar la posición de secretario general, el camarada Stalin acumuló en sus manos un inmensurable poder y yo no estoy seguro si él será capaz siempre de usar este poder con el cuidado requerido. Khrushchev
Khrushchev, imbuido por el antiestalinismo, se dejó llevar por las peores prácticas que no son propias de un comunista, sino de un furibundo anticomunista, puesto que recortó y mutiló la cita para ofrecer un discurso que nutriera su retórica anti-Stalin. Esto fue lo que realmente dictó Lenin. Pienso que los factores fundamentales de la estabilidad son los miembros del Comité Central, tales como Stalin y Trotsky. El camarada Stalin, llegando a secretario general, ha concentrado en sus manos un inmenso poder, y yo no sé si podrá utilizar siempre este poder con suficiente circunspección. Por otro lado, el camarada Trotsky, como lo ha demostrado ya en su combate contra el Comité Central concerniente al Comisariado Popular de Transportes, se distingue no solo por sus notables capacidades. Es, probablemente, el más capacitado del Comité Central actual, pero es extremadamente seguro de sí mismo y está exageradamente atraído por el lado administrativo del trabajo. Como se puede apreciar, Khrushchev manipuló la carta dictada por Lenin el 24 de diciembre de 1922, puesto que Khrushchev leyó solamente un fragmento de la misma carta, el fragmento concreto en el que Lenin hace una crítica a Stalin. La intención de Khrushchev era maximizar esa crítica y hacer creer a los delegados del Congreso que la carta estaba enteramente dirigida a criticar a Stalin. Sin embargo, esto no es así, porque la intención de la carta dictada por Lenin era prevalecer la unidad y la estabilidad dentro del partido en aras de evitar futuras escisiones. Es totalmente cierto que la carta dictada por Lenin recoge la crítica a Stalin. Ahora bien, Lenin no se quedaba ahí, puesto que también hace una crítica a Trotsky, y esto es lo que Khrushchev omite en su nefasto discurso. Si nos detenemos en la crítica que Lenin hace a Stalin, no sé si ni siquiera se puede considerar como una crítica, porque es más bien un toque de atención, una sospecha o una advertencia si se prefiere. Lenin da a conocer que Stalin en la Secretaría General ha concentrado bastante poder y no sabe si podrá utilizar siempre este poder con suficiente circunspección. ¿Desde cuándo una sospecha o una advertencia sirve de justificación para quitar a alguien de su cargo de responsabilidad? Además, en ningún fragmento de la cita que Khrushchev utiliza se menciona que Stalin debe dejar su cargo, y mucho menos que Trotsky tenía que ocuparlo. Siguiendo con la carta, Lenin también critica a Trotsky, puesto que admite que Trotsky ya venía realizando un combate contra el Comité Central, y aparte de reconocer sus aptitudes, que por cierto nadie los niega, describe a Trotsky como extremadamente seguro de sí mismo y está exageradamente atraído por el lado administrativo del trabajo. Esto es, critica el exceso de confianza que Trotsky tenía sobre sí mismo y critica también la inclinación hacia la burocracia de Trotsky. Irónicamente, la misma crítica que en el futuro Trotsky utilizaría contra Stalin, hablando de la famosa burocracia que había podrido el partido internamente. Además, Khrushchev pierde toda credibilidad al decir que Vladimir Ilich escribió la carta porque él sabía que por aquel entonces la salud de Lenin no le permitía escribir las cartas, sino que las dictaba. Khrushchev debería saberlo, por lo que seguir defendiendo semejante mentira hace que el revisionista Khrushchev pierda la poca credibilidad que tiene. Pero Nikita Khrushchev no se quedó ahí, sino que continuó con su nefasto discurso secreto y calumniando a Stalin. Así siguió Khrushchev. Esta carta, un documento político de tremenda importancia conocido dentro de la historia del partido como el Testamento de Lenin, ha sido distribuida entre los delegados del 20 Congreso del partido. Ustedes la han leído e indudablemente la volverán a leer más de una vez. Ustedes podrían reflexionar sobre las simples palabras de Lenin, en cuya expresión se aprecia la ansiedad que siente Vladimir Ilich sobre el partido, el pueblo, el Estado y la futura dirección de la política del partido. Vladimir Ilich dijo: Stalin es excesivamente rudo, y este defecto, que puede ser fácilmente tolerado entre nuestras relaciones entre comunistas, se convierte en un defecto que no puede ser tolerado en alguien que tiene la posición de secretario general. Debido a esto, yo propongo que los camaradas consideren el método mediante el cual Stalin sea removido de esta posición y por el cual otro hombre sea seleccionado para ello. Un hombre que, sobre todo, sea diferente a Stalin en una sola cualidad, la cual es una mayor tolerancia, mayor lealtad, más bondad y una actitud más considerada hacia los camaradas, un temperamento menos caprichoso. Es aquí cuando el tema se pone interesante y donde los trotskistas y el propio Khrushchev se frotaron las manos para seguir atacando a Stalin. Lo primero que tengo que decir es que Khrushchev vuelve a trastocar la cita porque no leyó la cita original. Esta es la cita original. Stalin es excesivamente rudo, y este defecto perfectamente tolerable en nuestras relaciones entre comunistas se vuelve insoportable cuando se trata del puesto de secretario general. Es por eso que propongo a los camaradas encontrar el medio de reemplazar a Stalin por algún otro que se distinga, con una ventaja en lo que concierne a su tolerancia, su lealtad hacia los
los camaradas, menos caprichoso, etc. Este hecho puede parecer increíble, pero pienso que con el fin de evitar la escisión y en vista de lo que escribo más atrás de las relaciones entre Stalin y Trotsky, no es un pequeño detalle, más exactamente es un pequeño detalle que podrá jugar un papel decisivo. Si bien es cierto que en esta cita Khrushchev la manipuló menos que la cita que he leído anteriormente, se puede apreciar las diferencias entre las dos, y es que la cita original es más extensa que la que leyó Khrushchev y omitió la parte en la que Lenin vuelve a hablar de las relaciones existentes entre Stalin y Trotsky. En esta cita Lenin sí afirma que Stalin debe ser reemplazado, pero lejos de lo que afirman los trotskistas, en ningún momento Lenin dice que Trotsky debería reemplazarlo, sino lo que dice es que algún otro que se distinga con una ventaja en lo que concierne a su tolerancia, su lealtad hacia los camaradas, menos caprichoso. Ese algún otro no es Trotsky. Eso solamente son fantasías y películas que se han montado durante décadas los trotskistas para intentar presentar a Trotsky como lo que no fue. Siguiendo con la segunda cita de Lenin que Khrushchev leyó en el 20 Congreso, he de decir que Khrushchev intentó pasar esta carta como si fuese la misma carta del 24 de diciembre de 1922, y no es así, porque la cita en el que Lenin dice que Stalin debería ser reemplazado y que era excesivamente rudo, pertenece al anexo de la carta del 24 de diciembre, pero no es la misma carta, sino que es un anexo, y es aquí donde empiezan los problemas para Khrushchev. El anexo no fue registrado por la secretaria de Lenin, que era Volodicheva, sino que fue registrada por otra secretaria que era Fotieva, el 4 de enero de 1923, esto es, 10 días después de la carta del 24 de diciembre de 1922. Es más, el anexo no se publicó hasta el 18 de mayo de 1924, o sea, un año y 4 meses después de la muerte de Lenin. Existen demasiadas cosas muy sospechosas en torno al anexo, ya que, si era un anexo a la carta, ¿por qué se registró 10 días después por otra secretaria de Lenin? ¿Y por qué se dio a conocer un año después de la defunción de Lenin? Ahora bien, para comprender el anexo y su dudosa autenticidad, tengo que mencionar varios hechos que ocurrieron en las navidades de 1922. Aquellos días fueron días muy convulsos para Lenin y Krupskaya, ya que aparte de la delicada situación de Lenin, Krupskaya tuvo una bronca bastante dura con Stalin que merece la pena destacar. Krupskaya escribió lo siguiente al entonces jefe del Politburó, Kamenev, Lev Borisovich: debido a una breve carta que yo he escrito con palabras que me ha dictado Vladimir Ilich con permiso de los médicos, el día de ayer Stalin se permitió a sí mismo un inusual arrebato dirigido a mí. Este no es mi primer día en el partido. Durante todos estos 30 años no he escuchado de ningún camarada una sola palabra de rudeza. Los asuntos del partido y de Ilich no son menos apreciable para mí de lo que son para Stalin. Necesito en estos momentos el máximo de autocontrol. Lo que uno puede y lo que no puede discutir con Ilich lo conozco mejor que cualquier médico porque sé lo que le pone nervioso y lo que no. En cualquier caso, lo conozco mejor que Stalin. Me dirijo a ustedes y a Grigori Zinoviev como camaradas muchos más cercanos a Vladimir Ilich y les ruego que me protejan de la ruda interferencia hacia mi vida privada y de viles invectivas y amenazas. No tengo ninguna duda en cuanto a lo que será la unánime decisión de la Comisión de Control, con la cual Stalin cree conveniente amenazarme. Sin embargo, no tengo ni la fortaleza ni el tiempo para desperdiciar en esta disputa sin sentido, y como una persona viva, mis nervios están tensos al máximo. Tengo que decir que el traidor de Khrushchev no dejó pasar la oportunidad y adjuntó la carta que Krupskaya escribió para Kamenev para reafirmar sus argumentos y presentar a Stalin como un mal camarada y una persona que trataba mal a las personas que tenía cerca. Esto fue lo que leyó Khrushchev. Camaradas, no haré comentarios sobre estos documentos. Ellos hablan elocuentemente por sí mismos, ya que Stalin pudo comportarse de esta manera durante la vida de Lenin, pudo así comportarse igual con Nasha Konstantinovna Krupskaya, a quien el partido conoce bien y tiene en muy alta estima como una leal amiga de Lenin y como una activa luchadora por la causa del partido desde su creación. Podemos imaginarnos fácilmente cómo Stalin trataba a otras personas. Estas características negativas de él se desarrollaron de forma gradual y durante los últimos años adquirieron un carácter insufrible. Volviendo a la bronca entre Stalin y Krupskaya, ¿qué es lo que realmente sucedió entre ellos el 23 de diciembre de 1922? Cuando Lenin cayó enfermo y su salud comenzó a deteriorarse, los médicos advirtieron tanto a Krupskaya como al resto de los camaradas que no debían tener discusiones políticas con Lenin, porque la alteración de su estado de ánimo podría ocasionarle distintos ataques que agravarían su enfermedad. El 18 de diciembre de 1922, el Politburó puso a Stalin a cargo de la salud de Lenin para que nadie,
incluida Krúpskaya, hablara con Lenin de cuestiones políticas. El 21 de diciembre, Krúpskaya hizo caso omiso de las recomendaciones de los médicos y visitó a Lenin para que éste le dictara una carta a Trotsky sobre el monopolio del comercio exterior. Al día siguiente, Lenin sufrió un ataque grave perdiendo la movilidad en el lado derecho del cuerpo. A Stalin le llegó la noticia de que Krúpskaya visitó a su marido para hablar de cuestiones políticas y que a consecuencia de esa visita sufrió un ataque severo. Stalin, como el encargado de velar por la salud y por el tratamiento que los médicos habían recomendado para Lenin, llamó a Krúpskaya muy enfadado y la criticó por lo que hizo. De ahí que al día siguiente Krúpskaya escribiera a Kamenev sobre la brutalidad de Stalin hacia ella, que Stalin no le habló de las mejores formas a Krúpskaya, lo más seguro es que sea cierto, mas Stalin criticó a Krúpskaya porque ella había violado el tratamiento que los médicos habían recomendado para su marido, y Stalin, como el encargado de velar por la salud de Lenin y siendo el encargado de vigilar que se cumpliera el tratamiento recomendado por los médicos, llamó a Krúpskaya. No es difícil llegar a la conclusión de que si la bronca entre Stalin y Krúpskaya fue el 23 de diciembre y la carta y el anexo fueron dictadas el 24 de diciembre, Lenin propusiera el reemplazo de Stalin, como se suele decir coloquialmente, en caliente. Pero, en este sentido, existe una carta dictada por Lenin y dirigida a Stalin que pone en duda esta correlación. Querido camarada Stalin, se permitió usted unos rudos requerimientos por teléfono hacia mi esposa y una ruda reprimenda de ella. A pesar del hecho de que ella le dijo a usted que estaba de acuerdo en olvidar lo que se dijo, sin embargo, Zinoviev y Kamenev se enteraron del hecho por ella, no tengo intenciones de olvidar tan fácilmente lo que se está haciendo en mi contra, y no necesito enfatizar aquí que lo considero tan dirigido a mi persona como a mi esposa. Le solicito, por lo tanto, que sopese cuidadosamente si está dispuesto a retractarse afablemente de sus palabras y a disculparse, o, si prefiere usted, la ruptura de las relaciones entre nosotros. La carta que Lenin dictó para criticar a Stalin por haber tratado brutalmente a su esposa no fue escrita en los días posteriores a la bronca, sino que esta carta fue redactada el 5 de marzo de 1923, 2 meses después de la reprimenda de Stalin a Krúpskaya. De entrada, que Lenin dictara la carta con tanta tardanza resulta muy sospechoso, pero Drizdo, la secretaria de Krúpskaya, escribió lo siguiente en 1989. Ahora, cuando el nombre de Nasha Konstantinovna y la relación de Stalin con ella se menciona más frecuentemente en algunas publicaciones, quiero hablar sobre esas cuestiones que conozco como ciertas. ¿Por qué solo después de 2 meses de la áspera conversación de Stalin con Nasha Konstantinovna, que Vladimir Ilich Lenin le escribió la carta en la cual le demandaba que Stalin se excusara ante ella? Es posible que yo sea la única que realmente conoce cómo ocurrió esto, dado que Nasha Krúpskaya a menudo me contó acerca de ello. Ocurrió a inicios de marzo de 1923. Nasha Konstantinovna y Vladimir Ilich estaban hablando sobre algo. Sonó el teléfono. Cuando ella regresó, Vladimir Ilich le preguntó quién llamó. Fue Stalin. Él y yo nos reconciliamos. ¿Qué quieres decir? Y Nasha Konstantinovna tuvo que decir todo lo que había pasado cuando Stalin la llamó. Le habló a ella con aspereza y la amenazó con llevarla ante la comisión de control. Nasha Konstantinovna le pidió a Vladimir Ilich no preocuparse, puesto que todo estaba arreglado y ella lo daba por olvidado. Pero Vladimir Ilich era inflexible. Estaba profundamente ofendido por la conducta irrespetuosa de Stalin hacia su esposa y, el 5 de marzo de 1923, dictó la última carta a Stalin con copia a Zinoviev y a Kamenev, en la cual él insistió en que Stalin pidiera disculpas. Stalin tuvo que disculparse, pero él nunca olvidó y no perdonó a Nasha Konstantinovna y esto tuvo un efecto en su relación con ella. Gracias al testamento de la secretaria de Krúpskaya, sabemos que Lenin tuvo conocimiento de la brutalidad de Stalin 2 meses después de que pasara. Su mujer le tuvo que contar la verdad cuando Stalin y ella se reconciliaron. Aún así, Lenin mandó dictar la carta para exigir a Stalin que se disculpara. Esa es la razón por la cual dictó tan tarde la carta a Stalin con copia a Zinoviev y a Kamenev. Este hecho desmiente que el anexo a la carta del 24 de diciembre de 1922, Lenin lo dictara en caliente porque no sabía nada acerca de lo que pasó entre Stalin y su esposa. No obstante, en el anexo, Lenin casualmente utiliza el adjetivo rudo, el mismo adjetivo que Krúpskaya utilizó para describir la manera con la que Stalin se dirigió a ella. Esto da a entender que en el anexo Lenin conoce las malas formas de Stalin, pero la secretaria de Krúpskaya dejó claro que Lenin no conocía estos hechos, de modo que las sospechas acerca de la autenticidad del anexo se hacen mayores. Mikhail Kilev, autor de la obra Khrushchev y la disgregación de la URSS, sospecha que el anexo fue una invención de los enemigos de Stalin para enemistarlo con Lenin.
Lenin. Aún así, existe otro hecho que echa por tierra que Lenin estuviera enemistado con Stalin en aquellas fechas. Casi 2 semanas después de que Krúpskaya contara a su marido lo que pasó entre ella y Stalin, y después de que Lenin dictara una carta para Stalin exigiendo sus disculpas, Lenin demandó a Stalin cápsulas de cianuro para acabar con el sufrimiento que padecía. Stalin hizo llegar a los camaradas del partido la demanda de Lenin, pero aclaró que se negaba rotundamente a proporcionar cápsulas de cianuro a Lenin. La decisión que Stalin tomó es irrelevante. Lo que importa es que Lenin hizo una demanda sumamente importante cuando en teoría se encontraba enemistado con Stalin. Esto no puede ser, ya que una petición tan importante como pedir cápsulas de cianuro para acabar con su propia vida no se pide a una persona con la que estás enemistada, sino que se lo pides a las personas de máxima confianza, y Lenin se lo pidió a Stalin, lo que desmiente la supuesta enemistad entre ellos. Y, además, tened en cuenta que tan solo fue 2 semanas después de que Lenin conociera la bronca entre su mujer y Stalin. No tiene mucho sentido que Lenin amenaza a Stalin con romper sus relaciones y 2 semanas después le pida cápsulas de cianuro para acabar con su vida. El hecho de que los trotskistas y Khrushchev instrumentalizaran el mal llamado testamento de Lenin no hace otra cosa que enturbiar el asunto e impide llegar a la verdad. No son pocas las sospechas de que el anexo fuera una invención, ya que existen demasiadas incongruencias al respecto. Lo único real por ahora es que Lenin sí dictó la carta del 24 de diciembre de 1922, que Stalin se dirigió inadecuadamente a Krúpskaya y que Lenin dictó otra carta a Stalin exigiendo sus disculpas. De todos modos, la discusión en torno al mal llamado testamento de Lenin no es nueva, porque la carta del diciembre de 1922 y el anexo fueron leídos en el 13º Congreso del Partido celebrado entre el 23 al 31 de mayo de 1924. Este congreso fue el primer congreso bolchevique post-Lenin y en él los partidarios de Trotsky decidieron sacar a la palestra el testamento para atacar a Stalin y deponerlo de su cargo. Lejos de apartarlo del cargo, consiguieron todo lo contrario, puesto que tras la lectura de la carta y del anexo, la mayoría de los delegados del 13º Congreso votaron a favor de mantener a Stalin en su cargo y los partidarios de Trotsky fueron derrotados política e ideológicamente. La resolución adoptada en el 13º Congreso es admitido incluso por Khrushchev. Este documento de Lenin, la carta del 24 de diciembre y el anexo, fue dado a conocer a los delegados del 13º Congreso del partido, quienes discutieron el asunto de transferir a Stalin del puesto de secretario general. Los mismos delegados se declararon a favor de mantener a Stalin en este cargo, con la esperanza de que él prestaría atención a las observaciones críticas hechas por Vladimir Ilich y que de igual manera sería capaz de superar los defectos que causaron la seria ansiedad en Lenin. Sabiendo todo esto, Khrushchev no hizo otra cosa que reavivar un conflicto zanjado hace 3 décadas en el 13º Congreso, pero gracias a la manipulación y a su revisionismo histórico y político, consiguió obtener los argumentos materiales necesarios para comenzar la desestalinización. Para cerrar el vídeo, me gustaría compartir las siguientes conclusiones respecto al mal llamado testamento de Lenin y así dar un carpetazo a la falacia del testamento. Lenin nunca dejó un testamento. La carta del 24 de diciembre de 1922 no tiene la intención de criticar enteramente a Stalin, sino que Lenin critica tanto a Stalin como a Trotsky. El objetivo de esa carta era preservar la unidad del partido y evitar escisiones. En la crítica que hace a Stalin, solamente manifiesta su preocupación sobre la capacidad de Stalin de manejar el poder que ha acumulado. No dice ni deja entrever que Stalin abusara del poder que había obtenido. En el anexo a la carta del 24 de diciembre, Lenin propone la destitución de Stalin, pero esto no entra en la lógica del máximo dirigente bolchevique. ¿Desde cuándo los modales de una persona sirven como pretexto para apartarlo de un cargo de responsabilidad? ¿Por qué iba Lenin a pedir la destitución de Stalin si recomendara un sustituto? ¿Por qué Lenin utilizó el adjetivo rudo, el mismo adjetivo que utilizó Krúpskaya tras la bronca de Stalin, si no conocía lo que pasó entre su esposa y Stalin? ¿A qué se debe que el anexo fuera escrito por otra secretaria de Lenin? Si el anexo estaba anexada a la carta del 24 de diciembre de 1922, ¿por qué fue registrada el 4 de enero de 1923? Stalin se dirigió de muy malas maneras a Krúpskaya, pero se omite que ella violó el tratamiento que los médicos impusieron a Lenin. Los protagonistas de la bronca se reconciliaron, pero fue entonces cuando Lenin supo de la discusión entre ellos dos, por lo que decidió dictar la carta que envió a Stalin. El secretario general se disculpó y el asunto quedó zanjado. El hecho de que Lenin demandara a Stalin cápsulas de cianuro demuestra que las relaciones entre ellos eran buenas. La carta del 24 de diciembre de 1922 y el anexo fueron leídos
leídas en el 13º Congreso del partido, y los delegados decidieron que Stalin permaneciera en su cargo de secretario general, por lo que el asunto del testamento quedó cerrado hasta que Khrushchev lo recuperó para atacar a Stalin después de muerto. Es una auténtica vergüenza que las personas que se hacen llamar historiadores tergiversen enormemente los hechos y usen como fuente el nefasto discurso secreto de Khrushchev para calumniar contra Stalin y enfrentarlo con Lenin. A este tren anticomunista se han subido los trotskistas para recuperar la imagen de su adalid, pero los hechos están ahí, y el discurso secreto de Khrushchev ha sido desmontado de arriba abajo por historiadores como Grover Furr, Mikhail Kilev o Domenico Lo Surdo. El discurso secreto de Khrushchev y el 20 Congreso del PQS fue la mayor farsa que ha orquestado el anticomunismo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hablara acerca de otras cuestiones que Khrushchev recopiló en su nefasto discurso secreto? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para que podáis donar dinero y ayudar directamente al canal, y bueno, y así poder ofreceros mejor contenido y con mayor calidad, y seguirme en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, donde subo nuevo contenido diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!